Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy reflexionaremos en un nuevo comienzo que estaremos dando una nueva serie de estudios bastante larga, bastante longeva, pero bastante necesaria y muy apegada a lo que estamos viviendo de manera colectiva como iglesia, como el pueblo de Dios aquí en Orihuela. Estoy seguro que si te preguntase ¿qué promesas has recibido del Señor?, muchos seríais los que levantaríais la voz y nos daríais a conocer cuál es la promesa del Señor que guardas así en tu corazón, muy ahí adentro. Lo cierto es que el Señor nos ha prometido grandes, fieles, dulces promesas. Lo hemos visto ya en la segunda carta del libro de Pedro que estuvimos viendo, estudiando y concluimos con esta. Y veíamos cómo el mismo Pedro decía que el Señor nos ha dado grandes promesas. Aunque los falsos maestros se empeñasen en contradecir lo que el Señor había prometido, las promesas del Señor son afirmativas. No cabe duda en nuestros corazones que el Señor cumplirá sus promesas en nosotros y por nosotros y para nosotros. Y el libro que estaremos comenzando es el cumplimiento de las promesas de Jesús en el momento de su ascenso al cielo, cuando finalizó su ministerio aquí en la tierra. Él finalizó su ministerio aquí en la tierra de manera física y comenzó pues el tiempo de la iglesia. Y por eso es importante que estudiemos y que entendamos el libro de los Hechos. Estoy seguro que alguna vez te lo has leído en tu vida, estoy seguro que lo encontrarás fácil. De hecho, es el único libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento. El resto son epístolas, evangelios o profecía. Y el libro de los Hechos lleva por sobrenombre Hechos de los Apóstoles. Realmente el nombre como tal es Hechos a seca, pero el sobrenombre, la coletilla que se le ha puesto es Hechos de los Apóstoles, porque realmente vemos que narra esos primeros años de la iglesia, cómo los apóstoles tuvieron que tomar el liderazgo y tuvieron que hacerse cargo de la obra que el Señor les había dado que hiciera. Pero si somos sinceros y estudiamos detenidamente el libro de los Hechos, tal y como pretendemos hacer en estos estudios dominicales, nos damos cuenta que el libro, en vez de ser llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Y es que realmente el Espíritu Santo, Dios, es el protagonista de este libro. No son los apóstoles, no es Pedro, no es tampoco Pablo, que después conoceremos. No. El protagonista es Dios, el protagonista es el Espíritu Santo. El libro de los Hechos es el cumplimiento de las promesas del Señor para con sus discípulos, para con sus apóstoles, para con su iglesia. Por lo tanto, nos centramos en la persona del Espíritu Santo, que es quien dirige a los apóstoles, quien dirige a la iglesia a obedecer el mandato del Señor, que ya estudiamos el domingo pasado, que lo podemos encontrar en varios de los evangelios. Lo encontramos especialmente en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Lo estuvimos viendo. Hoy veremos que también Lucas lo registrará. Y dice Warren Wiersbe que el libro de los Hechos es también el relato de la obra del Espíritu Santo en y mediante la iglesia. El Evangelio de Lucas dice lo que Jesús empezó a hacer y enseñar en su cuerpo humano. Y el libro de los Hechos nos dice lo que Jesús continuó haciendo y enseñando mediante la iglesia, que es el cuerpo de Dios. Por lo tanto, realmente, hermanos, cuando vamos al libro de los Hechos, estamos centrando nuestra mirada en lo que el Señor ha hecho, ha prometido y seguirá haciendo para con su iglesia.
El autor es Lucas y por eso ahora a continuación leeremos una breve porción de este evangelio, pero no sin antes, por supuesto, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Creador, Cristo Jesús. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos y a centrar nuestra mirada, oh Señor, en lo que tú quieres para con tu iglesia. Entendemos que tú eres el protagonista en este precioso libro, el libro de los Hechos, pero también, Señor, reconocemos que tú eres el protagonista aún hoy aquí en tu iglesia. Nos sometemos, oh Señor, a ti. Estamos atentos a tu voz. Queremos, Señor, conocerte más y queremos ser guiados, moldeados, transformados por ti en cada uno de los pasos que damos. Señor, glorifícate. Glorifícate tú en tu iglesia. Y Padre, nuestra mirada se centra en ti porque entendemos que tú eres el Señor de la iglesia, el Señor de la misión. Y por lo tanto, Señor, hemos de comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros en todo esto. Guíanos, Señor, háblanos, Señor. Atentos estamos a tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar en el libro de los Hechos, te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Como he dicho antes, Lucas es el autor de ambos libros. Lucas era médico, Lucas era un científico de la época y por lo tanto él se da a la labor de dejar registrado todo lo que podía descubrir y todo lo que los apóstoles le contaban. Fue en este esfuerzo de historia, de historiador, que Lucas escribió el Evangelio. Cogió a varios testigos para entonces escribir las narraciones que se nos dan a conocer en este Evangelio. De la misma manera hizo con el libro de los Hechos. Él no era un apóstol, pero era discípulo de Cristo Jesús. Discípulo de los apóstoles, muy apegado a ellos y por lo tanto este esfuerzo que vemos en el libro de Lucas y en el libro de Hechos es un esfuerzo en conjunto. Aunque sean libros diferentes, podemos ver una primera parte y una segunda parte dividida en el ascenso de Cristo Jesús, pero realmente es la misma narrativa. Y se nos da a conocer en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del 36 al 53, lo que ocurrió en esos últimos momentos. Lucas 24, 36 en adelante. Vemos cómo Jesús se le aparece a los discípulos, diciendo Lucas 24, 36. Aún estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos, sobresaltados y asustados, creían estar viendo un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Por qué albergáis tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, pero como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no se lo acababan de creer, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando aún estaba con vosotros, yo os dije que era necesario que se cumpliera todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y añadió: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder que viene desde lo alto. Después los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos
después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén llenos de alegría y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Estos son los últimos sucesos que se nos narran en el Evangelio según San Lucas. Últimos sucesos de Cristo aquí en la tierra, en su cuerpo terrenal, físico. Y es importante este suceso. Hechos 1 empezará diciendo, el libro de los Hechos 1:1, estimado Teófilo, escribe Lucas, en mi primer escrito me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de su padecimiento, esto es la cruz, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Estando juntos, les dio esta orden a todos ellos: no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre de la que os hablé, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es interesante cuando terminamos el libro de Lucas y empezamos el libro de los Hechos, porque como he dicho, van de la mano, son una sola narración y Lucas coge lo que ya nos ha enseñado en su Evangelio e hila esta misma narrativa en el libro de los Hechos. Y es interesante ver también el capítulo 3, cómo Lucas nos dice que Jesús se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Y es que el libro de los Hechos comienza con una defensa y una clara propuesta en la cual se dice: Cristo Jesús resucitó. Y hay testigos de ello. Y las pruebas son indudables, irrefutables. La resurrección de Cristo Jesús es irrefutable. Esto se expresa según lo que hemos estudiado en Lucas, lo que hemos visto en Lucas, que Él se presenta en persona. No fue una visión, Él se presentó en persona. Que Él les dio a ver sus manos y pies marcados con los clavos. Pero no solo verlo, también palpar sus heridas. Que ellos vieron que efectivamente Cristo Jesús había resucitado y era una persona de carne y huesos. Y aún se nos dice que comió la comida que ellos le dieron frente al grupo que ahí se encontraba. Un espíritu no puede comer, una aparición no puede comer, pero Cristo Jesús comió frente a ellos. Hay testigos. Él les explicó lo ocurrido en la cruz como cumplimiento de las Escrituras. Lo dicho en la ley de Moisés, lo dicho por los profetas, lo dicho en los salmos. En otras palabras, es una manera judía que ellos tenían de decir todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, todo al completo apuntaba a ese momento de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Y Él les abre el entendimiento porque aún no terminaban de comprender lo que habían presenciado, lo que había ocurrido, la salvación de Dios, el perdón de los pecados, no solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. Y Él, Cristo Jesús en persona, los nombró testigos de todo esto y les dio claras órdenes sobre lo que tendrían que hacer. Estas pruebas, dice Lucas, son irrefutables, son indudables. No cabe un pequeño trozo de duda en el corazón de los que fueron testigos de esto. Vieron a Cristo Jesús y lo vieron resucitado con poder. Por lo tanto, el libro de los Hechos comienza dándonos a conocer que Cristo cumple con todo aquello que Él ha dicho. Él mismo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo esto
es una señal inequívoca de lo que tenían delante de ellos, al Cristo resucitado, el que fue crucificado en nuestro lugar, aquel al que llamaban Señor durante tanto tiempo, aquel al que habían servido durante 3 años y habían visto morir, estaba frente a ellos. Y se nos da a conocer que Él les dio órdenes claras. Él les había prometido también su Santo Espíritu. Vemos que el libro de Hechos comienza con la promesa del Espíritu Santo. Cristo Jesús asciende, pero no deja huérfana a su iglesia, no nos deja huérfanos, no nos deja en tristeza, pues nos ha prometido a su Santo Espíritu. Por eso Lucas empieza el libro de los Hechos en este justo momento. Una de las promesas centrales en los últimos días del Señor fue la promesa del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, no en orden jerárquico, hay que aclarar que es Dios mismo. Dios mismo fue prometido, se prometió a sí mismo para estar con su iglesia. Cristo promete que el Espíritu Santo acompañará a su iglesia. Y es que la promesa del Señor hacia con su iglesia es que la misión que nos dio hace milenios no es imposible ni está fuera de nuestro alcance, pues Él mismo es quien nos dará todo cuanto necesitamos para llevarla a cabo. Vosotros, dijo Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Señor. Versículo 6, Hechos 1, 6 al 11 dice: quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y respondió Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, son potestad exclusiva del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y a la vista de todos, fue elevado a las alturas y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado 2 hombres con vestiduras blancas y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como lo habéis visto ir. Recibiréis poder. Mira, los discípulos aún no habían terminado de comprender todo lo que el Señor les había estado enseñando. Aún, como decimos, las ideas no habían conectado. Aún había mucho que el Señor estaría, y veremos en el libro de los Hechos, que estaría cambiando en su mentalidad, en sus paradigmas, en su manera de pensar y vivir. Veremos que el Señor rompe con todo lo que estas personas esperan y lo hace mediante el Espíritu Santo. De manera que, a pesar de haber pasado todo este tiempo con el Señor, haberle visto resucitado, haber visto la crucifixión y haber entendido que la salvación venía solamente por Cristo Jesús y haber recibido también la promesa del Espíritu Santo, aún ellos en su mente y en su mentalidad judía, hebrea de la época, están pensando en el reino de Israel. Aún no terminan de comprender todo. Pero el Señor será el que guíe a su iglesia. Hermanos, tengamos esto en claro. Si el Señor no fuese quien guía a la iglesia no habría durado ni un solo año. Pero 2000 años aquí estamos. 2000 años después aquí estamos por la promesa de Cristo Jesús y su cumplimiento, por el Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña. Cuán importante es entender, hermanos, nuestra parte en el plan de Dios para con la humanidad.
Es por eso que este versículo 8 del libro de Hechos, capítulo 1, es tan importante para la iglesia. Y hermanos, si no lo sabéis de memoria aún, pues memorizadlo, porque es una promesa preciosa, cumplida y vivida por la iglesia por todas las generaciones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. El Señor les ha demandado una gran misión. Mateo 28 lo hemos estudiado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda esta misión que estudiamos el domingo anterior es trabajo de cada uno de nosotros, pero no puede ser llevado a cabo si no recibimos el poder del Señor. ¿Cómo vamos a llegar hasta los confines de la tierra? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si somos limitados? ¿Cómo vamos a empezar a comprender lo que la palabra de Dios nos dice si no es porque Él se nos ha dado y Él nos ha dado poder? Él ha venido sobre su iglesia. Su Espíritu Santo es realidad en nuestras vidas y Él es el que nos capacita para ser testigos del Señor, testigos de su resurrección, de su muerte y resurrección, testigos de lo que ha hecho en nosotros, aquí en Orihuela, en Alicante, en España y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es central en nuestra vida porque el Espíritu Santo es Dios. No es un Dios, Él es Dios. Es parte de la Trinidad. No una parte baja de la Trinidad, no el último en jerarquía, no, Él es Dios. Así como Dios Padre y Dios Hijo son parte de la Trinidad, un Dios, tres personas. Lo hemos visto brevemente en los estudios bíblicos. Y la iglesia y el Evangelio nos prometen que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, por nosotros y para nosotros. Y es que la obra de Dios para la iglesia es mundial y debe mantenernos ocupados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, hemos de estar trabajando? Bueno, hasta que se cumpla la última parte, el versículo 11. Jesús, que entre vosotros ha sido elevado, vendrá del mismo modo como lo habéis visto. Y hasta que el Señor Cristo Jesús no regrese, la iglesia debe estar ocupada cumpliendo la misión que Él le ha dado. Hasta que el Señor nos regrese, debemos estar ocupados en su misión. Gloria a Dios que nos ha dado a su Santo Espíritu para que podamos llevarla a cabo. Ante esta labor de tal magnitud, hermanos, no nos desanimemos, porque su promesa es su Santo Espíritu. Su promesa es su presencia misma. Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece. La iglesia en sí, hermanos, no tiene poder. Pero recibiréis poder, dijo. Nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces. Pero el Señor de la iglesia es poderoso y Él es el que acompaña y Él es el que capacita y Él es el que fortalece, y recibimos poder por Él para cumplir con su misión. Y entonces la iglesia no es poderosa, pero su Señor sí. Y Él está delante de nosotros. Y Él está en medio de nosotros. Dice un teólogo apellidado Moody: no existe en el mundo un evangelista mejor que el Espíritu Santo. Si las iglesias tan solo le permiten entrar, pronto habría una poderosa obra para Cristo. Hermanos, si la iglesia no está cumpliendo con la misión de Dios, es porque la iglesia no está dependiendo de su Santo Espíritu. Si la iglesia no está cumpliendo con la misión de Dios, la iglesia está en desobediencia.
Si la iglesia no está cumpliendo con la misión de Dios, la iglesia no tiene poder. Y no es más que un club social, un grupo de locos que nos reunimos bajo un solo techo. Pero si la iglesia está sometida a Cristo Jesús, si la iglesia está atenta y obediente a lo que el Espíritu Santo dice, la iglesia es poderosa para transformar y trastocar todo el mundo al completo. El libro de los Hechos nos enseñará que eso ha ocurrido y eso puede volver a ocurrir solo y solamente si dependemos del Espíritu Santo, de Dios mismo. Esto debemos entenderlo. Esto debemos tenerlo muy claro. El Señor nos ha salvado y nos ha dado una misión, así como a su Santo Espíritu. El siguiente domingo, por supuesto, veremos también cómo esto se cumple. Seguimos con el libro de Hechos 1, versículos 12 al 26. Y los discípulos y los apóstoles y todos los que fueron testigos de la ascensión del Señor volvieron a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar, que distaba de Israel, el espacio correspondiente a lo que permitía caminar un sábado. Y cuando llegaron, subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y todos ellos, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de éste, eran constantes y unánimes en oración y ruego. Y uno de esos días, Pedro, se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y que formaban un grupo de unas 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque había tomado parte en nuestra tarea. Judas, con el dinero de su delito, había adquirido un campo donde se tiró de cabeza y se reventó. Todas sus entrañas quedaron derramadas y este suceso se divulgó entre los habitantes de Jerusalén, y aquel lugar se le llamó en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Y en el libro de los Salmos está escrito esto: quede desierta su mirada y no haya quien habite en ella, y también tome otro su oficio. Es necesario pues que se una a nosotros como testigo de la resurrección uno de estos hombres que nos ha acompañado durante todo el tiempo en el que Jesús permaneció entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en el que fue recibido arriba. Propusieron entonces a dos, a José llamado Barsabás, y por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que ocupe en este ministerio y apostolado el puesto del que se apartó Judas para ir al lugar que le correspondía. Le echaron a suertes y le tocó a Matías, y así fue como entró a formar parte de los 11, entonces ahora 12 apóstoles. Los discípulos, todos los seguidores del Señor, van entonces y obedecen al Señor, descienden a Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesús les dijo que estuvieran en Jerusalén hasta que no hubiese venido y no se hubiese cumplido la promesa del Espíritu Santo, y todos ellos están ahí. De hecho, Lucas se da a la labor de nombrarlos a cada uno de ellos: a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. Eran 11 de ellos, también las mujeres que servían al Señor y María, la madre de Jesús, así como sus hermanos. Había un buen grupo ahí reunido de entre los que estaban los apóstoles, pero mira cuán interesante es que no estaban pasivos. Habían vuelto a Jerusalén, habían sido ordenados a esperar, estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, ahí en Jerusalén, en obediencia.
Pero se nos dice, versículo 14, que eran constantes y unánimes en oración y en ruego. En la espera, ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Y es que, hermanos, esperar quietos al cumplimiento de las promesas de Dios no significa dejar de hacer, sino que significa prepararse para el llamado a la acción que nuestro Señor pueda dar en cualquier momento. Durante mucho tiempo el Señor te puede llamar a estar quieto, y en esa quietud, en esa pausa, debes seguir creciendo en Él. Lo hemos dicho muchas veces, la espera en Cristo Jesús no es una acción pasiva, es una acción activa. Mientras el Señor no demande de su iglesia empezar a trabajar, ellos están dependiendo de Él en oración y en ruego, perseverando, creciendo, constantes, unánimes. Mira, los discípulos podían haber vuelto a sus profesiones anteriores. Podrían haber vuelto, pues, los pescadores a pescar, el recobrador de impuestos a cobrar los impuestos, etcétera. Pero no hicieron eso. Obedecieron al Señor. Fueron a Jerusalén, se quedaron en Jerusalén. Pero en vez de haber vuelto a su vida anterior, estaban juntos, creciendo en fe y en comunión. Dos características importantes para la iglesia del Señor. En nuestra iglesia debe haber fe y comunión. Perseveraban constantes y unánimes en oración y ruego. Hermanos, no ha habido, no habrá nunca un avivamiento sin antes haber oración y arrepentimiento. Si queremos que el Señor cumpla sus promesas para con esta iglesia en este lugar, aquí tenemos que orar. Tenemos que doblar rodillas. Tenemos además que ser uno en Cristo Jesús. No puede haber peleas entre nosotros y pretender cumplir con la misión de Dios, porque eso no viene del Espíritu Santo y debemos depender del Espíritu Santo. Ellos podían haberse peleado, no, pero mientras esperamos en Jerusalén podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Pero ellos no estaban distantes los unos de los otros, estaban unánimes, de un solo ánimo, de un solo pensamiento, de un solo hacer, porque estaban dependiendo del Señor. Porque ellos habían aprendido, no por las buenas, si vemos los evangelios, pero habían aprendido lo que significa esperar en el Señor. Habían aprendido la oración, el ejercicio de la oración como parte central de sus vidas. Y esto lo aprendieron de Cristo Jesús, que Él, siendo Dios y estando en perfecta comunión con el Padre y con el Santo Espíritu, Cristo Jesús vivía una vida de oración. Pues como iglesia, hermanos, debemos tener estos mismos atributos. Qué bueno, qué maravilla sería y qué buen testimonio tendríamos si se dice de la iglesia de Orihuela nada más que son constantes y unánimes en oración y ruego. Hermanos, si esto se dice, si este es el testimonio de esta iglesia, os aseguro que entonces encarnaremos lo que el Señor quiere de nosotros. Porque no podemos cumplir con la misión de Dios si no estamos constantes y unánimes en oración y ruego, si no dependemos del Espíritu Santo. Aparte de darse a la oración, la iglesia también buscó un sustituto para Judas, aquel que traicionó a Jesús y después se suicidó. Y esto, hermanos, también se hizo en dependencia al Señor. Mira, Pedro o cualquiera de los apóstoles podría haber dicho, mira, pongamos a tal persona.
que soy muy allegado de él y quiero que sea él. O pongamos a esta otra persona, que yo creo que lo puede hacer bien. Pero no ocurre eso. Ellos están en dependencia del Señor. Por lo tanto, buscan a alguien que sea testigo, tal y como son los otros 11, de todo el ministerio de Cristo Jesús. Y encuentran a estas dos personas, a José el justo y a Matías. Y entonces oran al Señor para que sea Él el que lo decide, el que dice y el que dicta quién debe ser. Y orando, dice en versículo 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que ocupe en este ministerio y apostolado el puesto del que se apartó Judas para ir al lugar que le correspondía. La iglesia, desde el minuto 1, desde el primer momento, ha dependido, y por lo tanto 2000 años después debe seguir dependiendo y debe seguir obedeciendo a la voluntad de Dios. No fue Pedro el que lo puso, no fue Juan, el discípulo amado, no fue ni siquiera aquel que en su momento dijo, no os creo hasta que no lo vea. No fue ninguno de estos. Fue el Señor. Y buscan un liderazgo ejemplar, pero un liderazgo apoyado por el Santo Espíritu de Cristo Jesús. No podemos ser iglesia si no somos dependientes y obedientes a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el libro de los Hechos, en estos primeros versículos, este primer capítulo, que realmente es una introducción, que realmente Lucas no nos empieza a presentar tanto lo que la iglesia empezará a hacer, pero ya podemos ver que la resurrección de Cristo Jesús es irrefutable. Ya podemos ver que la iglesia recibirá poder por el Espíritu Santo, y ya podemos ver que la iglesia ha de depender del Señor en constancia y unanimidad en oración y ruego. Hermanos, como iglesia, os pregunto para la reflexión, ¿nos vemos reflejados en esta primera generación de la iglesia? ¿Dudamos a veces de lo que el Señor ha dicho y ha hecho? De sus promesas, así como del cumplimiento de su muerte y resurrección. ¿Qué estamos haciendo con el poder que recibimos cuando hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Estamos siendo testigos aquí, un poquito más allá y hasta lo último de la tierra? ¿Estamos siendo constantes y unánimes en oración y ruego? Estamos preguntándole al Señor por cada paso que damos como iglesia, como individuos. Tanto que aprender de este primer momento de la iglesia. Que el Señor nos ayude. El siguiente domingo veremos cómo el Señor cumple su promesa de su Santo Espíritu. De momento, versículo 8 es una promesa. Recibiréis poder. Pero veremos que hoy en día ya es una realidad. Tenemos poder porque el Espíritu Santo está sobre su iglesia. Por lo tanto, cumplamos con su misión, con su plan para la redención de la humanidad. Cumplamos con nuestro papel dentro de la iglesia. Crezcamos unánimes en oración y ruego y pidámosle y dependamos de la voluntad y dirección del Señor. Padre Santo, que nos has salvado, oh Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque tu Santo Espíritu mora en tu iglesia. Pero perdón, Señor, porque no siempre estamos atentos a tu voz. Y no son pocas las veces que la iglesia se ha querido rebelar contra su Señor,
Padre, que esto no ocurra nunca aquí. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos, a afirmarnos en tu voluntad, oh Señor. A crecer, oh Padre, unánimes en oración y ruego. A predicar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. En Orihuela, fuera de Orihuela, donde estemos, Señor. Porque las almas se pierden. Porque la sociedad te detesta y te rechaza. Y la iglesia, Señor, está dormida. Y, Señor, no nos está doliendo que tantos se pierdan. Y, Señor, no estamos atentos a tu voz. Y, Padre, creamos proyectos y creamos campañas para nuestra propia gloria. Oh, Señor, radiografíanos, Señor. Haznos ver lo que es defectuoso en esta iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia apegada a tu voluntad, sometida a ti, obediente a tus mandatos e instruida en tu palabra, oh Señor. Padre, ayúdanos. Y gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque si hoy hay aquí una iglesia es por tu gracia y misericordia, por tu Santo Espíritu que ha movido a tantos antes que nosotros. Y hoy, Señor, entendemos que nos quieres mover a la acción, que nos quieres mover, Señor, al cumplimiento de tu voluntad en Orihuela y sus alrededores, Señor. Y queremos depender de ti. Porque sabemos que tú tienes grandes planes para con esta iglesia. Pero si no estamos dependiendo de ti, Padre, esta iglesia no tiene poder. Estamos perdidos. Habla, Señor. Instrúyenos, Señor. Corrígenos, Señor. Y pon en nuestra boca siempre alabanza. En el santo nombre de Cristo Jesús, quien volverá con poder, tal y como lo ha prometido. En el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén.